Esta mañana nuestra intención en este tema que vamos a comenzar a desarrollar tiene que ver con los hubiera. ¿No? Es una palabra que en el castellano no existe, se dice hubo, no hubiera. Sin embargo, la usamos refiriéndonos a aquello que pudo haber sido y no fue. Y nunca le pongo un nombre a los mensajes, pero la enseñanza de esta mañana, si le pusiera un nombre, es: no perdamos el piso. Porque vivimos en una sociedad donde no solo lo bueno, también lo malo nos hace perder el piso. Desde la perspectiva ministerial podemos encontrar quizá pastores que en algún momento su éxito, subjetivamente el término, que es relativo, ¿verdad?, puede ser tan grande que nos puede hacer perder el piso. Se nos olvida que somos pastores, no somos emperadores. Y por otro lado podemos encontrar también que los momentos difíciles nos pueden llenar de amargura, rencor, resentimiento, rechazo, y terminamos perdiendo el piso. ¿Por qué? Porque terminamos independizándonos o sintiéndonos aislados o vulnerables o invulnerables. Y todos estos elementos al final creo que matan la sana relación con Dios del individuo. En la Biblia no solo aparecen héroes o villanos, aparecen personas que no destacaron más por cómo manejaron ciertas situaciones o emociones en su vida. ¿Y se trata de destacar, pastor? Sí, creo que en algún momento lo que hay que hacerlo con excelencia. Creo que es inevitable que si haces las cosas bien, vas a destacar. Y eso te va a traer gente que te aplaude y te va a traer detractores. ¿Cómo manejar a ambos, pastor? Lo vamos a ver en esta hora. También en cuanto a tratar de entender que lo más importante en las crisis es tener un oído muy atinado y afinado al Espíritu de Dios. Porque de lo que hagamos en esos segundos que tenemos la pelota, el partido está 90-90 y estamos solos hacia tirar, esos 2-3 segundos que todo mundo se detiene esperando a ver qué haces, la decisión que tomes, cómo vas a tirar el balón, va a decidir si el partido se gana o se pierde. Y es muy, muy importante que en esta mañana podamos hablar de estos X. ¿Para qué? Para que si la vida nos pone en alguna perspectiva en la misma posición de ellos, podamos tomar las acciones correctas. El primer personaje del cual les quiero hablar está en el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Quiero hablarle un poquito de él. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 14. Téngalo guardadito y luego vamos a ir a él. Pero le voy a adelantar un poquito la historia. ¿Se acuerda que la semana pasada vimos sobre un hombre llamado Eliseo? Eliseo era el discípulo, siervo, asistente, llámele como quiera, de Elías. Anduvo con él, lo vio en sus buenos y sus malos momentos. Sin embargo, hay una escena donde el tiempo de Elías está por pasar y Eliseo es nombrado el sustituto de Elías. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, es la invocación profética de la paternidad y lo que representa la paternidad, y representando también la unción de fuego que tenía el profeta de Israel sobre el pueblo. Cae el manto de Elías, lo toma Eliseo y recibe su petición, que era la doble unción, una doble porción de su unción. Pero Eliseo pasó de joven a viejo también, y en algún momento tiene que pasarla. Y hay una figura que se llama Giesi. Diga en voz alta, Giesi, por favor. Giesi era el discípulo. Giesi es el que tuvo la oportunidad 2 o 3 veces de defender a su Señor. Tuvo la oportunidad de interceder por la viuda. Eso quiere decir que Eliseo lo escuchaba. Mucha gente puede hablar a sus oídos. Usted sabe a quién le hace caso. Mucha gente hace ruido a nuestros oídos. Nosotros sabemos a quién atendemos. Y Eliseo atendía a Giesi. Gracias a Giesi hace esa gestión y termina apoyando a la viuda. Pero pasó algo bien interesante. Resulta de que allá en Siria el general llamado Naamán tenía lepra. En Israel la lepra se condenaba apedreando al leproso o mandándolo a leprosarios porque no existía cura y podía ser contagiosa.
Sin embargo, en Siria era permitida la circulación de leprosos. Una sirvienta es el texto, una criada es el texto que ocupa el término bíblico, y lo cito tal cual, aunque a mí no me gusta ese término, o una esclava, dice la versión Reina Valera 60, que había sido tomada de Israel, estaba trabajando en la casa de Naamán, y resulta de que plantea a Naamán que hay un profeta en su tierra que lo puede sanar. Este ya había ido al Anderson, ya había ido a la Clínica Mayo, ya había ido a todos los lugares de moda en aquel momento para poder decir soy curado de la lepra, y nada. Y su necesidad hace que se encamine a buscar a Eliseo. Eliseo es hasta desplicente, malcriado diría yo, porque llega el profeta, se parquea con toda su seguridad, con todas sus blindadas y con todo su ruido, y ni siquiera lo sale a recibir. Es más, le manda a decir con su criado llamado Giesi que si quiere ser sano de lepra, que descienda al río Jordán y que se sumerja 7 veces. A un hombre de alcurnia como Giesi eso lo ofende, le choca, porque se encuentra en un debate gigantesco diciendo si acaso Habana y Farfar, 2 nombres de ríos que están en Siria, no son ríos más bonitos y hermosos que el que tengo que este. Porque sería casi el río Jordán un paralelismo que yo le diga vámonos a Selguate en este momento. Estoy seguro que quizá usted no se sentiría muy cómoda de descender a la Selguate, viendo una llanta flotar, un pescado de 3 ojos como el de los Simpson pasar a la par suya. Probablemente no es el mejor lugar. Eso genera tal crisis en el general que dice vámonos de regreso, ¿qué estoy haciendo aquí? Perdiendo mi tiempo. Y resulta de que los mismos soldados le dicen, general, ya venimos hasta aquí, ya probó todo, ¿qué pierde, hombre? Métase. Y termina hermano Miguel siendo alguien sanado. ¿De qué? De lepra. Y obviamente el hombre quería darle de todo al profeta. Y le dice el profeta, ¿de qué quieres? Que lo que te doy, lo que querrás, es tuyo. Y el profeta de alguna manera muy sarcástica quizá le dice, no necesito nada, no necesito nada. Me acuerdo de aquella frase de la historia cuando el gran Alejandro Magno llega a ver a Aristóteles buscando de su sabiduría y le da un consejo, y de repente le dice a Alejandro Magno, soy dueño del mundo. Eso no se atreve a decirlo nadie, él sí lo fue. Pídeme lo que quieras, Aristóteles, y lo haré por mí ya. La sabia respuesta de Aristóteles es, un favor, Alejandro, muévete que me tapas el sol que me da calor. Esas frases no las dice cualquier gente, porque usted puede llegar a tener la oportunidad de ser bendecido, sí, pero tiene que tener un equilibrio en su alma, dije en su alma, para que esa bendición no se convierta en maldición y genere codicia. Cuando le dice el general Naamán a Giesi, ¿sabes qué? Al profeta que le iba a dar todo, la curiosa respuesta, hermano, del hombre de Dios es no, pero vea lo que pasa, y es lo que quiero narrarle en este momento en el segundo libro de Reyes, capítulo, espéreme que lo halle, 6, ya voy a llegar a él, versículos, bueno, vamos a ir antes a otro, capítulo número 5 quizá. Vamos a leer en el 5 específicamente, versículo 21. Se fue Naamán, pero aquí pegamos la narrativa de su servidor con el texto bíblico. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿ya todo bien? ¿Va todo bien? Y él le dijo, bien, mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen
delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Pausa. ¿Cuál es la lectura? El primer punto por el cual creo de que nosotros tenemos que luchar y entender que uno debe ser consecuente en su vida de fe con sus actos diarios. Porque si algo nos critican allá afuera, nos llaman hipócritas. No solo a los pastores, también a ustedes. Y en el fondo tienen razón, es por la doble moral que tenemos. Es porque para lo que nos conviene podemos ser espirituales, pero para lo que no nos conviene justificamos nuestro estilo de vida, siendo un estilo de vida muchas veces chocante a la palabra de Dios y al mensaje de Jesucristo. Esta persona vio la oportunidad. Dijo, si mi jefe no lo quiere, lo quiero yo. Y el otro agradecido dijo, te doy, y ¿sabes qué? ¿Cuánto querés? 1 talento y 2 talentos. Es que vinieron unos niños de tal comunidad y manda a decir el pastor que si le puede dar algunas cosas. Y al final fue y guardó todo. Lo primero con lo que tenemos que cuidarnos, iglesia, es con la codicia. Yo estoy de acuerdo, es necesaria la bendición, es una voluntad de Dios. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, dice, conforme prospera tu alma. Pero uno tiene que mantener su control de codicia, el nivel de gusto por las cosas. Y si tenés un grupo de influencia, que es tu casa, tu familia, no tengas miedo de decir lo que debe ser. Porque sobre ese planteamiento creo que el individuo crece y el individuo se mantiene. Entonces, aquí está la tristeza. Vea el caso. Después que llegó en el versículo 25 y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Giesi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante del leproso blanco como la nieve. He visto mucha gente en mi caminar cristiano bendecida, pero en algún momento perdiendo el piso de lo que es la bendición. Porque la bendición no debe traer, dice Jehová, amargura. La bendición de Jehová no añade tristeza ni dolor. Tengo una salvación para Giesi. ¿Qué hubiera pasado si en el momento que es confrontado con el profeta Eliseo, el hombre hubiera dicho, en lugar de negarlo, en lugar de decir una mentira dicha 1000 veces es verdad? Palabra dicha por Goebbels, ministro de propaganda de Adolf Hitler. ¿Qué hubiera pasado si en el momento de ser confrontado, lejos de negarlo, dice, vengo de cometer un error, Eliseo? Fíjese que me vi tentado y salí detrás del general y pasó esto y lo escondí allá. Estoy seguro que las consecuencias de sus acciones no hubieran sido lo nefastas y dolorosas que fueron para él. No puedo decir si su legado estaba todavía vivo. No puedo decir si todavía hubiera sido designado el sustituto de Eliseo. Pero creo que aquí es donde perdemos. Porque si usted me pregunta, ¿quién de nosotros no ha codiciado algo? Pues, ¿quién de nosotros no le gusta tener algo que no tiene? O ya lo tiene, lo que tenía, lo que quería y ahora quiere más. La naturaleza del ser humano es así. Y sería totalmente irrelevante mi mensaje en esta hora si pretendiera que ustedes y yo somos santos, perfectos, inmaculados. Pero sí me toca decirles que debe ser consecuente su vida cristiana, pero muy consecuente, con que cuando en algún momento es expuesta nuestra vida delante de algo, hermano, es poderoso decir, fui yo. Yo fui yo el que cometí ese error. Es que usted dijo tal cosa. Sí, fui yo. Tiene razón y le pido perdón. Es que usted es el culpable de esto y esto y esto. Tiene razón, yo soy. Pero ¿cuál es la naturaleza del individuo? Negarlo, justificarse,
Y eso tarde o temprano es una bomba que va creciendo y que nos explota en la cara. No soy un profeta de cosas futuras, pero sí soy un profeta de vivencias. Y le puedo decir con muchísimo corazón que puedo de alguna u otra manera decirle cómo va a funcionar algo en la manera que usted lo maneja en este momento. Punto 1. Caso número 2. Vaya ahí cerca a 1 Samuel 12, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Encuentro en este primer libro de Samuel, capítulo 2, otro de estos personajes que en algún momento no pudieron mantener el piso. ¿Y sabe de quién estoy hablando? De los hijos de Elí. No estoy muy seguro, antes de ir al texto, aunque en este tiempo la asignación ministerial era a los levitas, la tribu de Leví. Eso quiere decir que venía de nietos, de abuelos, de papá, todas las descendencias traían a sus hijos como ministros. Hoy en día no estoy muy seguro, conozco hijos de pastor que tienen llamamiento pastoral, pero no porque sean hijos de pastor, sino porque simple y sencillamente tienen la misma vocación. Así como hijo de abogado admira las cosas del derecho y decide estudiar leyes, así como hijo de doctor admira las cosas de medicina y decide estudiar medicina. Creo que hoy en día hay muchos hijos de pastor, pero la diferencia es que no es porque se admire o no, es porque este es un llamado. Entonces sí creo que el nepotismo existe en el ministerio en este tiempo, pero con esto no pretendo señalar que todos los hijos de pastor que son pastores lo hacen por nepotismo, pero sí dejo ese espacio. Pero en este tiempo encontramos algo. El sacerdote era el sacerdote Elí. Elí ministraba en una ciudad santuario que se llamaba Silo. ¿Qué se hacía en esa ciudad santuario? Por mandato de Dios se tenía que llevar la ofrenda, sea en especies, sea en animales o en cualquier cosa, al templo. Y como lo vimos hace como 4 semanas, el hábito de subir una vez a Jerusalén o a alguna ciudad santuario era un anhelo permanente de las personas en Israel. La institución de visitar la casa de Dios todas las semanas cambió con Jesús, cambió con el apóstol Pablo cuando dijo que no dejando de congregarnos y cada primer día de la semana. Entonces aquel giro de la visita anual la convirtió en la visita semanal, validado después por el calendario gregoriano. Sin embargo, aquí veo algo que a mí me parece bastante inquietante y hasta cierto punto doloroso. Capítulo 2, versículo 12, primer libro de Samuel. Dice: ¿quiénes eran los sacerdotes? Los hijos de Elí eran hombres impíos. Diga en voz alta: impíos. Y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel, todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Una pausa. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo robo. ¿A dónde? En la iglesia. ¿Por causa de quién? De los mismos ministros. Hermano, esta es una realidad que lejos de apartarnos de Dios y de su camino, estoy viendo una realidad que desde ese entonces existe, y es bastante interesante analizarlo. Porque ¿en qué momento los hijos de Elí, los sacerdotes, hicieron esto? ¿En qué momento dijeron: vaya, voy a agarrar esto, es mío? Bíblicamente hablando, en el Antiguo Testamento, el diezmo era del sacerdote y la ofrenda del templo, así es como estaba estipulado. En este momento estamos viendo un sobreabuso. ¿De qué? De ellos que no les basta, no se sacian, quieren más, quieren tomar más, quieren comer más. Y en algún momento es donde uno tiene que aprender a tener su línea de codicia, línea de gustos, línea de comodidades, hermano, en cierta talla.
Consejo de Juan Antonio Asbun, abuelo de este servidor de hace mucho tiempo. Aunque puedas comprarte un televisor top of the line, no te lo compres, comprate el intermedio. Aunque puedas comprar el carro con todas las extras último modelo, date el lujo de no comprar el carro con todas las extras último modelo, sino que comprar el carro que todavía es el intermedio, que no tiene la extra de la extra de la extra. Eso te va a hacer más poderoso que si tenés el top of the line de algo. La lección está fundamentada ¿en qué? En que, hermano, la vida tenemos que aprender a controlarla y no que nos controle. Porque una cosa nos lleva a otra, y la gran tragedia de los hijos de Elí la encuentra en el primer versículo que leímos, porque dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo es posible que los sacerdotes no tenían conocimiento de Dios? ¿Cómo es posible? ¿En qué momento agarraron la Biblia? ¿En qué momento pudieron mantener separadas las cosas? Porque la casa de Dios, con todos sus defectos, con todos los problemas, con todas las irregularidades que podemos ver en las organizaciones, en los pastores, en los sacerdotes, en lo que quiera, le voy a decir algo con mucho respeto: sigue siendo un lugar santo. Nos guste o no, sigue siendo un santuario, nos guste o no. ¿Nos ha dado refugio en nuestros momentos más difíciles? Sí. ¿Ha sido de bendición para nosotros? Sí. El proyecto de la Iglesia de Jesucristo no es un proyecto fallido, ni debe considerarse un proyecto fallido en mi vida. Cuando alguien me dice: es que desde que yo estoy en Cristo siento que tengo problemas en esto, y tengo crisis en esto, y tengo dificultades en esto, y estoy escaso en esto, entonces siento que mi vida se trastornó desde el momento en que entré en Cristo. Mi respuesta es: no es que es un proyecto fallido, su vida era un proyecto fallido, y Cristo Jesús es el que está tratando de arreglar las situaciones para que la vida pueda ser caminada conforme a la luz de Cristo. Porque lo que usted no puede, y ni yo debemos, es vivir paralelamente. ¿Y sabe qué pasa con estos muchachos? Vaya al versículo 22. Dice el versículo 22 del mismo texto. Espérame, ¿2 cuánto era? ¿Estamos, iglesia? ¿Estamos aquí, iglesia? El versículo 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Los pastores teniendo sexo con los miembros de la congregación, en buen español. Hermano, el primero vimos que era un elemento de codicia. Este es de pecado sexual. Porque en el fondo, aquí creo que somos sumamente respetuosos, pero no puedo dejar de exhortar en algún momento. Y este lugar sigue siendo un lugar santo. Yo no puedo concebir que alguien que esté cantando, tocando un instrumento, esté teniendo sexo con la otra muchacha que está aquí cantando, o tocando un instrumento. No debería ser así. Ah, pastor, pero eso pasa. Claro que pasa. Y he visto tantas historias y tantos errores en este mundo sobre esto. Pero dígame, ¿cuál de esos errores ha terminado bien? Dígame uno. Y le puedo decir que es una gran tragedia. Pastor, pero si somos gente sexual, entonces ¿qué podemos hacer? Si hay un psicólogo que dice de que el ser humano en su naturaleza piensa 240 veces en sexo todos los días. Comprobadísimo. Entonces de repente, ¿cómo manejamos eso? Hermano, y aquí es donde veo la segunda gran tragedia. El primero era Giesi. Lo segundo, estos hombres le perdieron el respeto a las cosas de Dios. Fíjese que solo quedan 2 instituciones que todavía tienen respeto en cualquier lugar del mundo. En la India, en Japón, en Estados Unidos, aquí. Son 2. Las demás ya se cayeron. Se llaman la iglesia y la familia. Si usted ve, existe una tragedia en las redes sociales. Una insistencia, ¿para qué? Para quebrárselas a las 2. El día que se las quiebren, ese día, como sociedad, bienvenido al planeta de los simios. En serio. ¿Por qué? Porque estamos tan interesados en ver sus debilidades y defectos y en potenciarlos, que no nos damos cuenta que es como estarle quitando cada día un ladrillo a la casa en que vivimos.
tarde o temprano, ese techo se nos va a caer encima. Y es donde uno tiene que aprender a tener claridad. Dios se encarga de su iglesia y yo no estoy asolapando, le estoy diciendo claramente, es triste ver esto, es triste verlo en esta iglesia o en cualquier iglesia. ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová es algo sagrado y es algo santo. Y si usted hoy cruzó por primera vez esa puerta, quiero decirle algo con muchísimo amor. Algo que Dios va a comenzar a tratar en su vida es la manera en que usted ve las cosas en cuanto a sexualidad. Porque no podemos ser incongruentes en el discurso y en la acción. No deberíamos. Pastor, ¿y entonces qué vamos a hacer zombies? ¿Qué vamos a hacer gente? No. Simple y sencillamente dese la oportunidad de que Dios trabaje en esas áreas. Dese la oportunidad de ser alguien que tenga herramientas correctas para vivir ordenadamente. Dese la oportunidad. Estos muchachos no la vieron. Vieron una chamaquita que entró al culto y ¡ay, qué bonita! Y se voltearon a ver y vos, yo, le dijo, dale vos, le dijo. Y me entiende. Y entonces de repente se convirtió en chiste. Se convirtió en burla. Y la iglesia sigue siendo santa, hermano. Ya se hubiera acabado esto. Hace ratos. Ninguno de nosotros hubiera nacido en el Evangelio. Hace rato se hubiera acabado. Pero algo tiene. Algún propósito tiene. Y este es el segundo caso. ¿Por qué? ¿Cómo mantener los pies en el piso? A través de entender de que hay cosas de Dios que no entiendo y hay cosas de los cristianos que entiendo menos. Pero eso no me debe ser un detractor. Y eso no me debe ser hacer vivir degeneradamente o desordenadamente, porque eso en el fondo lo que hace es me aparta de Dios, hace que el Espíritu Santo se contriste y hace que viva una vida sin el menor sentido de lo que Cristo es en mi vida. Caso número 3, ahí mismo, mire, segundo de Samuel 15, por favor, segundo libro de Samuel, versículo 15. Usted le he confesado que a mí 2 o 3 personajes bíblicos no son muy santos de mi devoción. Uno es Salomón. Le he dado mis razones. Pero de repente, antes de Salomón, el rey David, y le voy a hacer una enseñanza interesante del rey David, nace en un pequeño cantón llamado Belén. Es casi un caserío. Número 2, el rey David, aparte de vivir en un caserío, tiene un momento de gloria. Él estaba destinado a cuidar ovejas hasta el día que se muriera. Pero tiene un momento de gloria. Derrota al gigante. Eso hace que lo metan en el palacio. De la noche a la mañana, del cantón a la casona. Eso hace que de una u otra manera se case con la hija del rey Saúl. Eso hace que de repente comience a haber un entorno. Que habían 7 cubiertos de un lado, 5 del otro. Y él solo estaba acostumbrado a la tortilla para acá. ¿Es eso malo? No. Pastor, ¿es malo prosperar? Jamás. Pero enséñele a sus hijos lo que significa la prosperidad. Entonces de repente, el niño Absalón crece sintiendo que porque había estudiado en la escuela bilingüe Wiri Wiri, todo debía ser así, no existía otra cosa que la gente de las escuelas bilingües Wiri Wiri. Y es donde uno tiene que tener los pies en la tierra. Entonces de repente hay un problema emocional. Le voy a decir cuál es. Absalón tenía una hermana y la hermana se la viola un pariente, otro hermano. Eso generó tal crisis en él que acudió a su papá. ¿Quién era su papá? El rey David. Él esperaba que David hiciera algo, pero hay un problema aquí en esta historia. El rey David no hizo nada de lo que Absalón esperaba. Me pregunto cuando estaba revisando este mensaje, ¿cuántas veces yo, su pastor, no ha hecho lo que usted espera que yo haga en determinados momentos? Es muy probable que muchas. ¿Cuántas veces usted me puede decir, yo me he sentido desilusionado de usted? Yo igual le puedo decir lo mismo. Yo un montón de veces me he sentido desilusionado de usted como oveja. Así como usted tiene derecho, yo lo tengo. Sin embargo, esto no se trata de ver quién tiene el mejor argumento de respuesta. Se trata de entender de que cuando, en este caso específico, el rey David no reacciona, el hijo se siente defraudado de su papá y se siente defraudado de su rey. Y va albergando algo bien interesante que es una raíz de amargura que va tomando progreso y va desarrollándose a tal grado de que comete el más profundo error
en la Biblia señalado como un pecado, hermano, casi de cortar, es el deshonrar a padre o a madre. La Biblia dice de que el primer mandamiento con promesa es el que honra a padre y madre para que tenga largura de días. Usted no escogió quiénes son sus papás. Dios se los dio. De hecho, usted de ellos. Y eso significa mucho. Absalón no pudo procesar esto. Y si usted ve el versículo 1 del capítulo 15, aquí entramos en la tercera narrativa, dice que aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y respondía él: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera, dice, hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así, y este es el punto de oro, robaba a Absalón el corazón de Israel. Hermano, perder el piso también es no entender que la gente te puede fallar. Perder el piso es desubicar realmente que así como tú o yo les podemos fallar a otros, otros nos pueden fallar. ¿Y cómo se procesa? Yo he escuchado esta frase como pastor: es que a mí el que me falla una vez no me falla dos, porque no vuelvo a contar con él. Eso me indica que oía Paquita, la del barrio, mamita. Estoy claro qué tipo de música le gusta, ¿verdad? Pero creo que hay otra, ayúdeme, hay otras tipo Paquita, la del barrio, la Marisela, tipo de canciones de despecho. Sí, Cortavena, vea, 3 veces te engañé, la primera por dolor, la segunda por despecho, la tercera por placer. Ese tipo de doctrina son las que caminan. Gracias, hermano. Despertó el pueblo, amén. Pero qué triste, porque uno tiene que aprender a tener el hígado y el corazón lejísimos. Ese es el problema. El hígado, el corazón y la boca deben de estar a la distancia de Managua, San Salvador y Tegucigalpa. Nunca se debe dar usted el lujo de permitir que uno se acerque al otro, porque entonces se vuelve una persona explosiva, chispa, mecha corta. Y las personas con esa personalidad, hermano, cada 6 meses viven arreglando su vida porque ellos mismos se la detonan y la explotan. Y es bien peligroso, porque en Cristo Jesús, ¿qué tenés que tener? Cordura. ¿Qué tenés que tener? Capacidad. ¿Qué tenés que tener? Criterio. Absalón no lo entendió. Y también decía mi abuelito una frase profunda, Romeo: el que anda buscando al diablo, lo encuentra. Eso quiere decir que para un roto, un descosido. Y de repente se halla este hombre a otro que se llama, ¿cómo se llamaba el otro personaje? Ahitofel. Ya le he predicado de Ahitofel, algún día le voy a volver a predicar de él. ¿Quién era? El abuelo de Betsabé. ¿Quién era Betsabé? La amante de David, aquella muchacha que tenía esposo, que tenía que la quería. Era nieta de Ahitofel, un hombre cuyo consejo, dice la Biblia, era casi buscar consejo con el mismo Dios. Pero el rey vio a la chamaquita bañándose, la mandó a llamar, la otra nos hizo la lenta, terminó, ¿qué quiere el rey? Con la toalla, ¿verdad? Entonces de repente todos esos elementos generaron algo ¿en qué? En alguien serio como Ahitofel generó dolor. ¿Por qué? Porque mi nieta, la esposa de mi hijo, perdón, mi nuera, perdón, la esposa de mi hijo, se metió con el rey. ¿Qué voy a hacer? Y al final pasó como que sin nada. La hicieron reina, le pusieron la corona, pero el dolor fue generando tal amargura que un día se encontraron. A
a tal grado que cuando, mire, y toda la palabra venganza y la palabra destruir al que me dañó, y va en un increyendo, que si uno anda buscando las armas, las tiene, las busca. ¿Por qué cree que Absalón se acostó con todas las concubinas de David en el terrazo? ¿Sabe dónde las mandó a acostar? Le dijo, ¿sabes qué? Me vas a hacer un favor a Absalón. Le dijo en otras palabras, te vas a vengar de mí. Y a todas las concubinas de tu papá te vas a acostar con ellas ahí. ¿Sabes por qué? Porque ahí es donde él vio a mi sangre. Ahí es donde se paró cuando vio ¿cómo se llama? Betsabé. Y en el mismo lugar donde él estableció esto, yo me quiero vengar de él. Que sufra. Ese es el pensamiento. Y esa es la tristeza. Hermano, su servidor tal vez 2 veces ha procesado mucho dolor en la vida. He tenido 3 pastores y le puedo decir que 2 me fallaron muy grande. Karina aquí está cerca, conoce el caso de uno. Silvia aquí está, conoce el caso del otro. Pero no es algo que yo les he contado en algún momento, lo supieron. ¿Cómo procesar que un pastor te falle? ¿Cómo procesar que un pastor en algún momento te haga lo que más te duele? Y me di cuenta de algo en esos tiempos. El otro no, el otro es un pan de Dios. Pero en ese momento, cuando te dan ganas de vengarte, te das cuenta que las herramientas están a la vuelta. Que las oportunidades para establecer juicio están a la vuelta, en tus propias manos. Pero la única manera de tener los pies en el piso es entender que Jehová dice, mía es la venganza. Y que el que logra entender eso, Dios se encarga. El que logra entender eso, Dios toma control y toma decisiones y hace lo que tiene que hacer. Y al final, cuando uno ve para adelante, uno se siente bendecido. ¿Por qué? Porque el haberle dejado a Dios algo hace que uno pueda caminar en la senda de justicia. Hermano, caso número 4, que es bien interesante también. Y lo encuentro en 1 Samuel, ahí mismo, 15, pero vaya... le dije 2 Samuel, vaya 1 Samuel 15, en el libro anterior. Saúl. Hay una diferencia entre hacer la voluntad de Dios completa y hacerla a medias. 1 Samuel capítulo 15 me enfrenta con un punto, hermano: la desobediencia de Saúl. No sé cómo había habido una necesidad de Israel en que querían un rey, se lo dan, escogen a Saúl. Saúl es de la tribu de Benjamín, bastante culto, bonito, preparado, tenía cierto linaje, apariencia, no había hombre más alto en Israel que él. Eso ya hace que todo el mundo, cuando ve la nuca para arriba, ya siente que está viendo a algo poderoso. Pero aunque no tenía el linaje de David, el linaje de Jesús, yo estoy seguro que si este hombre hubiera hecho bien su trabajo, hermano, hubiera cerrado el libro de su vida con gloria, sin pena y sin dolor. De una u otra manera, Dios se hubiera encargado de que la descendencia mesiánica apareciera por otro lado. Pero un día le da una instrucción, hermano, el Señor a través de el profeta, y vaya al versículo 17. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que lo acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Quiero hacer un paréntesis. El mandato de Dios era absoluto, pero se justificó. Esto es muy común en el ser humano que camina en el Señor. A medio camino nos justificamos y damos nuestra propia validación de lo que Dios ya validó. Y ve cómo él le responde: sí hice la voluntad de Dios, le dice. Él está refutando al profeta porque le dice: antes bien he obedecido la voz de Jehová.
hermano, hay gente que se termina creyendo sus propias historias y no se da cuenta que son falsas. No sé qué es peor, pero al final esto provoca algo. Vaya conmigo, por favor, más adelante al versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer, dice el texto, es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, le dijo rebelde, y como ídolos e idolatría la obstinación. Aquí estoy viendo dos problemas en un hombre o una mujer que quiere servir a Dios. Ese gen de la rebeldía y ese gen de la obstinación. Aquí lo estoy encontrando. Hijos, puede que ustedes tengan más oportunidad y conocimiento que sus papás cuando tenían su edad, pero lo sigue haciendo hijos. Y ustedes tienen que aprender a sujetarse a sus papás. Llegará su tiempo donde ustedes firmarán los cheques. Llegará su tiempo donde les toque a ustedes rebuscarse para pagar las colegiaturas de sus hijos. Pero si sus papás son las personas que están pagando lo que ustedes comen, lo que ustedes ocupan, cómo ustedes viven, creo que lo importante es entender que no les toca a ustedes juzgar a sus padres. Y sobre esto es la tristeza, porque Dios le dijo: me vas a hacer caso en A, B, C, D, E y F. A medio camino, él, sintiendo que hacía la voluntad de Dios, le hizo caso a Dios en el A, en el B, en el C, en el D y en el E. Pero el F no lo hizo. Y por eso viene el profeta. Y cualquiera me diría: pero mira, ¿y qué culpa si al final fue un pequeño error de varios? No, chavo, te equivocas. Dios es absoluto, Dios es perfecto, y hay veces parece que Dios nos quita, pero realmente nos quiere dar. Dios se complace en la obediencia, dice aquí, más que en la grosura. Es necesario entonces saber qué es lo que hay que hacer, lo que Dios manda. No, pero entonces no tengo yo interpretación de las cosas, y yo puedo interpretar, y yo tengo derecho a libre albedrío. Cualquier cosa que me podrás argumentar puede ser válida, pero sos creyente, y como sos cristiano, está regido bajo los estatutos de la palabra de Dios. Y sobre los estatutos de la palabra de Dios no se puede contradecir nada. Llámale legalismo, llámale religiosidad, llámale fanatismo, llamémosle como nos dé la gana, pero al final se llama obediencia, y Dios se complace en la obediencia. Sobre esto es una tristeza, porque, hermano, Saúl pudo haberse quedado hasta el último día. Saúl no tenía necesidad de que apareciera el muchachito gato seco de David, y tirarle las... No, si él era el rey, ¿qué necesidad tenés de perder tu posición? ¿Qué pasó en Saúl? Y se lo dijo bonito, porque este era cínico, este era cínico. Mire cómo se lo dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos como en las víctimas, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Sabe por qué dice eso? Porque Dios condena y dice, establece cuáles son las consecuencias de andar buscando adivinos. Ahí está en el texto, ahí lo busca. Y lo mismo como el pecado de adivinación es la rebelión, le dice. Y lo mismo, hermano, como la idolatría o los ídolos es la obstinación. ¿Cuál fue el pecado de este hombre? Ser obstinado y ser rebelde. No, todos somos tercos. Todos tenemos ese gen de rebeldía. Todos los seres humanos. ¿De qué se trata el cristianismo? Que así como en el primer caso, la codicia la mantuvimos controlada. En el segundo caso, hermano, los placeres sexuales y el tomar lo ajeno lo mantuvimos controlado. En el tercer caso, como vemos a Absalón, el dolor, mantenerlo controlado. En este cuarto caso, hermano, la obediencia hay que darle su lugar en nuestra vida. Y esto nos lleva, por el tiempo, tengo que correr, a dos casos que solo se los voy a mencionar. El primero, para mí, es triste, y ese también, el de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira eran dos personas bastante respetadas en las iglesias del Nuevo Testamento. De hecho, tenían alguna relación con Pedro. Y aparentemente eran financieros bastante interesantes en el lugar donde se reunía Pedro. Un día venden su propiedad. Siempre me he preguntado por qué es tan drástica la lección.
Pero al vender esa propiedad, creo que el problema no es el pisto. El problema es que mintieron al apóstol. Porque se ponen de acuerdo. Mira, habíamos dicho en la iglesia que lo íbamos a dar. Sin embargo, digamos que nos costó 30 y no 40. Entonces de repente, yo en mi mente, tratando de ver la Biblia en un espejo, digo, bueno, ¿y no es Dios el oro y la plata? Pero al final se ponen de acuerdo, sí, vos 30. Y llega uno primero y Pedro le dice, ¿en cuánto vendiste la propiedad? Y la respuesta de él es en tanto. Y ¡pluc!, cae muerto, porque no le mentiste a Pedro, le mentiste al Señor. Y el otro que llegó como media hora más tarde, buscando al cónyuge, y aquel, ya está con Pedro, le dijeron, ¿y en cuánto le vendiste la propiedad? En tanto. Bueno, los mismos que sacaron a tu pareja te van a sacar a ti porque sos un mentiroso. Plum, y cayó. Hermano, es bien delicado esto. Si él le dijo a usted que ser cristiano es vivir en un jardín de rosas, le mintió. No es cierto. Ser cristiano tiene que ver con reglas, con conducta. Ser cristiano tiene que ver con tratar de modelar. Yo estoy claro que ninguno de nosotros es perfecto. Ya se lo dije 2 veces en este culto. Pero creo que en algún momento la presencia de Dios nos ayuda a ser honestos con nosotros mismos, a ser consecuentes con nosotros mismos. Y el mensaje en algún momento nos tiene que alimentar, pero también nos debe confrontar. Y en el caso de Ananías y Zafira, quizá hubiéramos visto un libro, carta del apóstol San Pedro a Ananías y Zafira, no sé, algo grande. Hermano, siempre he pensado que la gente que hace dinero es inteligente, porque el dinero no sigue a los tontos, sigue a los inteligentes. Pero esa misma inteligencia es aquello que en algún momento uno tiene que decir, por eso, Señor, dame sabiduría. Porque en la sabiduría hay una excelente capacidad de administrar. En la sabiduría hay oportunidad de tomar decisiones correctas para hacer negocios, para prosperar, para tomar sociedades, acciones, trabajos, etc. En la sabiduría de Jehová. Y entonces, hermano, es donde uno puede entender lo que significa. Creo que desde la perspectiva de Ananías y Zafira, eran bien fácil. Si Dios nunca se queda con nada. Si usted a 20, 10 años de ser cristiano todavía está en el debate si el diezmo es de Dios, si no es de Dios, el problema es uno mismo. Créamelo de todo corazón. Si la ofrenda es el embolso del pastor, tiene 18 años de conocerme, ya conoce mis mañas y sabe cuáles no son mis mañas a estas alturas. Y es donde uno debe de desconflictuarse sobre las cosas. Y el último caso, que me parece bastante interesante y que solo voy a mencionarlo, es el de Judas. Pase, Nehemías, por favor. 3 años con Cristo. 3 años donde de repente come con Él, lo ve hacer milagros, lo ve caminar, lo ve desarrollar proyectos, etcétera. Pero dice el texto en el Evangelio según San Lucas que un día se le metió el diablo. Así dice. Esto es bien complicado, don Carlos Pleites. Porque ¿cómo se le puede meter el diablo a un cristiano? En ese momento el Espíritu Santo no estaba. El Espíritu Santo viene el día de Pentecostés y es a partir de ese momento donde comienza el periodo de la gracia, donde el ser humano es cubierto y ningún cristiano puede ser poseído, que quede claro. Deje de andar viendo Annabelle, Ouija o cualquiera de esas películas rarosas y sentir que se le va a meter el demonio. No, unos parecen el diablo pero no se les ha metido y de alguna manera todos esos elementos, usted jamás puede ser poseído. Porque usted tiene a Cristo Jesús. Usted puede ser influenciado. Pero en el caso de Judas, él estaba con la figura Cristo, con Dios Cristo, porque Jesús es Dios, pero en algún momento estaban todavía bajo la ley. Quiero que usted entienda eso. Habían ciertos elementos. La ley se anula en el momento en que dice el Señor: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese momento en que se rasga el velo del templo, en ese momento la ley queda abolida y es establecida la gracia. Pero independientemente como haya sido el pensamiento, el punto es que vio en poco a su Señor. Y que ratos quizás andaban buscando a quien sobornaban. El sumo sacerdote se reunieron en el patio de la casa de Caifás, dice, y ahí menciona a los conspiradores, y entre ellos Judas. Entonces de repente, ¿cuánto valió todo lo que Cristo hizo por él? 30 miserables y bajeras monedas de plata.
Eso valió. Por 30 monedas de plata, equivalente en este momento a 45,000, 50,000 dólares aproximadamente. ¿Por cuánto vendes tu fe? ¿Por cuánto? Si yo tuviera aquí una chequera, hay gente que dice que yo soy millonario. Digamos que sí, creamos lo que sí, ¿verdad? Sí, quemó el papers. Entonces, asumamos que soy jeque. ¿Cuánto vale tu fe? Dame precio, te voy a dar el cheque, papá. Te la voy a comprar. Pero eso sí, si te la pago, no tenés derecho de doblar rodillas ni buscar a Dios, porque ya te pagué tu fe. Vea qué bien yuca, ¿qué vale tu fe? ¿Qué vale? Y eso incluye la redención de Cristo. Eso incluye tu salvación. Eso incluye el consuelo, el refugio en todos tus problemas. La vida es de ecos. Hay ecos donde estás bien y prepárate que ya vas en subida, disfrutar el olor de los Alpes porque ya va a comenzar la bajada. Y cuando vayas de bajada, agárrate y acordate de cuando estuviste arriba, porque tenés que saber que tarde o temprano vas a volver a subir. Pero mi punto es, en el caso de Judas, 50,000 pesos valía, 50,000 dólares valía Jesús. Y dijo, ya me hostigué de 3 años de andar con a ver si es mentira, si es farsante. ¿Saben qué? Con 50,000 dólares me retiro, me compro mi propiedad allá en el mar de Galilea, allá vivo pescando feliz, y estos que sigan en Gabanes predicando, pero a mí me vale, pero ya estuvo. ¿Sabe qué? ¿En qué pero perdón que ocupe una palabra tan coloquial, en qué la regó Judas? En que no entendió que no se puede ir contra el Espíritu. Porque dice la Biblia que a través del Espíritu es que conocemos a Jesús. Y el Espíritu lo tenés tú ya. Y cuando te vienen momentos como los de la tentación de Judas, como te vienen momentos de decir tonteras, de codicia o de cualquiera de los que hemos leído hoy, creo que lo que estás negando es tu destino y tu propósito. ¿Podés triunfar sin Cristo? Sí. ¿Podés ser millonario sin Cristo? Por supuesto, hay más millonarios sin Cristo que cristianos. ¿Podés tener todo lo que tu alma desea sin Cristo? Sí. O sea, ese discurso no lo va a hallar usted en esta iglesia. Pero sí te puedo decir que ni todo el oro del mundo, ni todos los placeres del mundo, ni todas las cosas del mundo te puede dar eso que se llama Cristo Jesús en tu vida. Y que al final inclina la balanza para que tengas salvación, paz y vida eterna. Vamos a orar. Bendito Dios. Gracias, Señor, en esta hora por esta palabra. Frecuentemente me hacen esta pregunta: ¿qué debo hacer para crecer espiritualmente? Lo primero, recibir a Cristo como tu Salvador personal, pues permitiéndole a Él entrar en tu vida, puedes llenar esa parte espiritual que absolutamente nada más puede llenar, solo Él. Recibir a Cristo es hacer una oración diciéndole al Señor: Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Te pido vivir una vida conforme a tus planes y tus propósitos. Perdona mis pecados. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón. Para crecer espiritualmente, debes hacer básicamente 3 cosas. Leer tu palabra. La palabra de Dios te hablará día a día. La Biblia alrededor de cualquier elemento que estés atravesando. En segundo lugar, que puedas orar, platicar con el Señor de todo lo que te pasa y también congregar. Reunirte con otras personas como tú a escuchar la palabra de Dios y a aprender de Él. En Iglesia Quemuel te esperamos en el Hotel Hilton Princess de la Zona Rosa de San Salvador. Ven y acompáñanos todos los domingos y permite que podamos abrazarte y estrechar tu mano. Dios te bendiga.